Bueno, muy buenas tardes. Vamos a tener nuestra clase de eh, el día de hoy, la ley del primero y del último. Ya es la última parte de esta clase con respecto a lo de la ley del primero y del último. Recuerden que este principio o esta ley es muy importante porque si queremos entender lo que va a suceder a nivel mundial o lo que es a nivel universal, que sería lo último, necesitamos entenderlo primero, que sería lo que tuvo un cumplimiento literal y geográficamente local. Bueno, entonces vamos a comenzar con eh, Jacob. Acuérdense ustedes que eh, Jacob, podemos decir que en la ley del primero y el último es primero, pero recuerden ustedes que a Jacob se le cambia el nombre y entonces el nombre es Israel. Así que podemos decir que Israel eh, es lo primero, geográficamente literal, hablando del pueblo, de la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios, pero en lo último sería el Israel espiritual. Entonces, los nombres nos llevan a definir correctamente la profecía, porque de esa manera cuando llegamos nosotros a Apocalipsis 7 y vemos ahí 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, esos 12.000 de cada tribu de Israel la pregunta es, ¿son del Israel literal o son del Israel espiritual? Pues si son de el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque en la ley dice que lo primero ya tuvo su cumplimiento, que fue en el Antiguo Testamento, y lo último, que es el Israel espiritual, va a tener su cumplimiento en Apocalipsis. Entonces, ¿son literales o son simbólicos? Esos 144.000. Pues son simbólicos porque no son literalmente 12.000 de cada tribu de Israel, del Israel literal, sino que son 12.000 del Israel espiritual. Pero el nombre de Jacob, que después fue cambiado a Israel, es muy importante. Miren, en el hebreo aparece así, Jacob, en el eh, idioma hebreo. ¿Qué significa? Bueno, significa talón, seguir de cerca, suplantar o desplazar. Eso es lo que significa Jacob. Normalmente eh, en la actualidad se le da el significado de mentiroso, usurpador, pero pues realmente en castellano, perdón, en el hebreo significa talón, seguir de cerca, suplantar o desplazar. Pero de aquí surge el término ahí en Génesis 25-26, cuando Jacob eh, nace agarrado del talón, Akep en el hebreo, para decir talones, Akep. Por eso de aquí viene Jacob, ¿ok? Ahora miren, desde el inicio ya encontramos eh, por qué el nombre, porque venía agarrado del talón eh, de, de su hermano Esaú, ¿ok? Eso está ahí en Génesis 25-26. Entonces, Jacob puede entenderse como el que agarra el talón, el que suplanta, el que viene detrás. Ese es su verdadero significado. ¿De dónde sale que Jacob es usurpador o es mentiroso? Pues de aquí, de este término, el que suplanta, ¿ok? Pero en el original, pues es el que suplanta. Bueno, entonces,
Tenemos también cuando se le cambia el nombre a Yisrael. Miren, este nombre, ¿por qué se le cambia a Yisrael? Bueno, este nombre está compuesto eh, dos, de dos partes. La última parte sería el. Miren, aquí está, el. Esta es la Aleph. Esta es una consonante. Todas las letras grandes, grandes, son consonantes y estas pequeñitas aquí, esto son vocales. Esta es la E en español. Entonces esta Aleph es muda en el hebreo y esta es la Lamed. Entonces aquí, si nosotros lo leemos en el hebreo, sería el. Ahora, ¿de dónde viene este término el? Viene de Elohim. ¿Ok? Entonces ya el término Yisrael tiene que ver con Elohim, ¿ok? Porque está utilizando este término, el, que es de Elohim. Entonces, ¿qué significa? Bueno, primero vamos con eh, esta palabra, Sarah, ¿ok? Aquí, aquí, ¿ok? Es la Shin, la Resh y la Hei. Entonces, significa luchar, contender, perseverar. Entonces, si nosotros juntamos esto con la última parte que sería el de Elohim o de Dios, pues entonces sería el que lucha con Dios o el que contiende con Dios o el que persevera con Dios. Eso sería su significado. Ahí está, miren, el de Dios. Entonces, ya poniéndolo completo, Israel, el que lucha con Dios, Dios lucha, el que persevera con Dios. Eso serían sus significados. El que lucha con Dios. Se le cambia. Y de ahí viene Israel, el pueblo elegido de Dios. Ahora, eh, ese pueblo podemos decir que nace a raíz de el nombre de Jacob. Entonces, ¿de dónde proviene Israel? De Jacob, de Isaac, de Abraham, porque esa es la descendencia de Jacob. Entonces, la Biblia sigue usando ambos nombres porque el pueblo vive entre. La Biblia sigue usando Jacob y Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo hoy en día, la iglesia, el Israel espiritual vive lo que era Jacob y lo que está llamando a ser Israel. Entonces, ¿qué era Jacob? Se dice que era un suplantador. ¿Y a qué está llamado el Israel espiritual ahora? Pues a perseverar con Dios. ¿Ok? Eso de paso, esta palabra en el hebreo, luchar, contender, perseverar, no es solamente una lucha física. En el caso de Israel, de Jacob, tenía que ver también con una perseverancia hacia con Dios, porque acuérdense ustedes que no lo quería soltar. Al principio no estaban luchando, sino que Jacob se aferró de Dios y no lo quería soltar. Entonces, como ya iba a amanecer, pues el ángel de Jehová, que es Jesús, tuvo que herir su muslo, su pierna. Entonces, más que nada, esta palabra no es de lucha física, sino que es una lucha de perseverancia, perseverar con Dios, ¿ok? Entonces, hoy en día el pueblo está llamado a perseverar con Dios. En Génesis 32:28, después de luchar con el ángel del Señor, Jacob recibe el nombre de Israel. Desde el tiempo en que Dios le dio a Jacob su nuevo nombre Israel, el cual significa el que lucha con Dios, el nombre Israel es para aquellos que, al igual que Jacob, lucharon con Dios en oración hasta que sus naturalezas cambiaron a la semejanza divina. Entonces, eso es lo que significa luchar con Dios, perseverar.
hasta cambiar. Entonces, en Génesis, la primera mención de Israel estaba relacionada con un hombre, ¿ok? Pero en Apocalipsis, la última referencia de Israel se aplica a un Israel mundial espiritual, que sería la iglesia de Jesucristo. Recuerden que en la ley del primero y el último, el primero tiene que ver con un lenguaje literal y un cumplimiento geográficamente local. Y en este caso sería con primero Jacob y luego o Israel y luego con el pueblo. Pero ya en lo último, en la última referencia o en la última mención, que en este caso lo último es en Apocalipsis, entonces ahí Israel ya no es literal, sino que ahora es simbólico, espiritual y tiene un cumplimiento universal, mundial. Por eso para mí es fácil cuando doy la clase de Apocalipsis y estamos en los 144.000, para mí es fácil determinar con la Biblia que ahí las 12.000 de cada tribu de Israel no son del Israel literal, son del Israel espiritual por este principio. Pero ¿por qué más es fácil? Porque si estuviera hablando de las 12 tribus del Israel literal, tendría que aparecer ahí Dan y Efraín en la lista de Apocalipsis. Y no aparece. En lugar de Dan, aparece la tribu de Leví. Y en lugar de Efraín, aparece la tribu de José. Y la tribu de Leví en el Antiguo Testamento no era considerada una tribu, era una tribu, pero no estaba contada como tribu. ¿Por qué? Porque se encargaba del eh, sacerdocio del pueblo, de pastorear al pueblo, toda la tribu de Leví. Entonces, en el Antiguo Testamento es una tribu, pero no aparece entre las 12. Y acá con Juan sí aparece Leví en lugar de Dan. Dan sí era una tribu literal en el Antiguo Testamento. Luego José tampoco era tribu. Manasés y Efraín sí formaron una tribu cada quien, pero José no, y José aparece en el Apocalipsis. Entonces, pero el peso más fuerte es esto, que ahora Apocalipsis está hablando del Israel espiritual. Luego, cuando estamos ahí en esa clase, para mí es fácil con la Biblia determinar que los 144.000 y la gran multitud es el mismo grupo. ¿Por qué es el mismo grupo? Porque geográficamente local era Israel solo como nación. Claro que ellos iban a proclamar el Evangelio y también tenían que venir de otras partes. Ese era el plan de Dios, no que solo Israel iba a ser el pueblo, era el pueblo elegido, pero otros se podrían agregar a ese pueblo elegido. Entonces, de todas las naciones, tribus, pueblo y lengua, pero ya en su cumplimiento, en su último cumplimiento, es geográficamente Israel, ya no es local, allá solo en Palestina, en el Medio Oriente. Ahora Israel es universal. Entonces, ¿de dónde? De todas las tribus, pueblos, naciones y muchedumbres, que se conoce como la gran multitud. Entonces, por este principio, yo determino bíblicamente que los 244.000 no son literales, son simbólicos para hablar del pueblo de Dios. Los 144.000 y la gran multitud es el mismo grupo. ¿Por qué? Porque ahora es un cumplimiento universal. Entonces, a partir de Jacob, Israel se convierte en el nombre de una nación. Los profetas ya insinuaban que no todo Israel físico vivía como el verdadero Israel espiritual. Ya desde Oseas y en el 1 y en el 6 ya se insinuaba que no todo Israel físico vivía como el verdadero Israel espiritual. ¿Qué estaba diciendo Isaías? ¿Qué estaba diciendo Oseas? Que ese Israel literal, físico, iba a pasar a ser el Israel espiritual. Entonces,
En el Nuevo Testamento aparece una dimensión espiritual más amplia del concepto. En Romanos 2:28 al 29, el verdadero judío lo es en lo interior. Gálatas 3:29, los que son de Cristo son descendencia de Abraham. O sea, todos los que son de Cristo ahora descienden de Abraham. No importa que sean de diferentes naciones, de diferentes partes del mundo, pero si son con Cristo, es descendencia de Abraham, el Israel espiritual. Y Gálatas 6:16 menciona al Israel de Dios. Entonces, cuando Gálatas dice el Israel de Dios, ya no se está refiriendo al Israel literal, se está refiriendo al Israel espiritual. Cuando dice los que son de Cristo son descendencia de Abraham, no se está refiriendo al Israel literal, se está refiriendo al Israel espiritual. Y el verdadero judío no lo es en lo interior, o sea, no, el verdadero judío no es el que es descendencia de Abraham, literalmente, es lo que está diciendo Romanos. El verdadero judío es el que forma parte del Israel espiritual, el que acepta a Cristo. Entonces, en Apocalipsis el lenguaje es altamente simbólico y, por ejemplo, tenemos aquí lo que yo les mencionaba. Las 12 tribus representan plenitud y totalidad. ¿Por qué plenitud y totalidad? Porque el número 12 es para hablar del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. 12 patriarcas en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Claro que con los 144.000, 12.000 de cada tribu, esos 144.000 se está refiriendo exclusivamente a, podemos decir, aquí en la tierra, el número 12.000 de cada tribu representa a los que van a estar vivos cuando Cristo venga, que serían los 144.000 que reciben el sello de Dios. Pero allá en el cielo, el número 12 no solamente va a representar podemos decir, fíjense bien bíblicamente, que el número 12 en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, está representando a, a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles representan la iglesia desde los días de los apóstoles hasta aquí en la tierra, hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Los 144.000, cuando se utiliza el número 12, es porque representan a esos 12.000, el número 12 representa a la iglesia de Dios, de el, eh, con los 12 apóstoles, pero esos 144.000 exclusivamente o bíblicamente los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Ahí en los 144.000 no van a entrar los apóstoles, ellos ya murieron, no, no entran ellos, no entran los de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, van a entrar los de la iglesia de la Odisea del tiempo del fin, aquí en la tierra, pues refiriéndose al número 12. Ahora, cuando estemos en el cielo, allá la ciudad, ya vimos en clases anteriores, está compuesta también por 12 muros. El número 12 es muy común. Ahí en el cielo, ahora sí, 12 por los 12 patriarcas y 12 por los 12 apóstoles. En el cielo, ahora sí es la plenitud de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero aquí en Apocalipsis 7 el número 12 solamente es una referencia a los 12 apóstoles, pero a los que van a estar vivos, porque los 12 apóstoles representan la iglesia de Dios del Nuevo Testamento, pero a los que van a estar vivos cuando Cristo venga. La Nueva Jerusalén tiene los nombres de las 12 tribus y de los 12 apóstoles, uniendo Antiguo y Nuevo Testamento, la plenitud de la iglesia ahí en el cielo. Entonces Apocalipsis presenta un Israel espiritual y mundial. Los futuristas sostienen que aún hay un papel futuro específico para Israel étnico. Entonces, eso no es bíblico, porque ya no, proféticamente,
Y bíblicamente ya el Israel étnico o el literal o el de Palestina o el del Medio Oriente, ese como pueblo de Dios ya dejó, podemos decir, de tener su cumplimiento profético. Ahora quien tiene su cumplimiento profético es el Israel espiritual. La última mención aparece en un sentido mundial y espiritual en relación con la iglesia, mientras que las personas, lugares, nombres se presentan por primera vez en el Antiguo Testamento vinculados a incidentes históricos y literales. No olviden que la ley de lo primero y el último tiene que ver con personas, lugares, nombres, ¿ok? Bueno, lugares son ciudades. Esta es una ley definida de interpretación empleada a lo largo del Apocalipsis y para interpretarla correctamente en sus profecías de las escenas finales de la historia de la tierra, esta ley tiene que ser escuchada. Si nosotros, cuando vamos a Apocalipsis 7, no tenemos en cuenta esta ley del primero y el último con Israel literal y Israel espiritual, vamos a malinterpretar el Apocalipsis. Muy bien, ahora pasamos a lo que es Nimrod y Armagedón. ¿Por qué Nimrod y Armagedón? Acuérdense que la ley de lo primero y el último, ahorita estamos en lugares, lo anterior eran nombres, ahorita está en lugares. Bueno, Nimrod porque se opone a Dios y entonces Dios tiene que intervenir. En el Armagedón, después del milenio, el pueblo, la gente, eh, se opone a Dios y Dios los tiene que destruir. ¿Ok? De paso, Nimrod tiene que ver con Babilonia. ¿Ok? Se cree y se dice que donde se edificó la antigua ciudad de Babel, ahí es donde se edificó la antigua Babilonia. Entonces, de ahí proviene, que quiere decir confusión. O sea, aquí tenemos en el hebreo Nimrod, aquí está, miren. Esta es la Nun, esta es la Me, la Rosh y la Dale, Nimrod. ¿Ok? Y esta es la I y esta es esta aquí es muda, ¿ok? Pero es la E, pero es muda. ¿Qué quiere decir que es muda? Que no tiene sonido, ¿ok? Así como la Aleph. Entonces aquí es Nimrod. Bueno, vamos entonces, ¿de dónde proviene? Se cree que proviene de la palabra león, ¿ok? En Génesis 19 encontramos que él era el poderoso cazador, o literalmente fue un poderoso cazador delante de Jehová, ¿ok? Nimrod. Entonces, ¿por qué se relaciona con el término con león? Porque aquí tenemos, bueno, en español sería la Nun, la Mem y la Resh, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque pues en el concepto de la naturaleza, el león es un cazador, un poderoso cazador. Entonces, así se le conoce a Nimrod como poderoso cazador. Algunos sugieren rebelde o el que se levanta, según raíces semíticas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de raíces semíticas, nos referimos a raíces hebreas. También está relacionado con el rebelde o el que se levanta. ¿Ok? Entonces, relacionado con poder, casa, liderazgo.
en el contexto de la narrativa bíblica. Tenemos aquí, miren, en Génesis 10, 10, hablando de, acuérdense que Nimrod es el que construye ahí su reino con Babel, y dice, y el comienzo de su reino, Malcá, fue, y miren aquí, Babel. Aquí está. Esta es la Bab y la Lamed. Y esta es la A y la E. Estas son vocales, las de aquí son vocales. Entonces aquí si nosotros leemos es Babel. Entonces, ¿qué significa Babel? Confusión. Así que el reino de Nimrod desde un inicio, confusión. Dice Be'eretz Shinar. Aquí es Eretz es tierra y Be es en la tierra de Shinar, ¿ok? De Shinar en el eh, hebreo. Ahora, vámonos con el Armagedón. Dice, y los reunió en el lugar, ¿ok? Llamado en hebraisti, en hebreo, Armagedón. ¿Ok? Aquí está hablando de ya el Armagedón. Entonces, los reunió. ¿Quién los reúne? Pues Satanás para luchar contra la Nueva Jerusalén, pero ahí es donde son destruidos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está relacionado Nimrod con Armagedón? Porque Nimrod fue el que se opuso a Dios y era rebelde. Y entonces funda la ciudad de Babel y de aquí viene Babilonia. Y entonces, acuérdense ustedes que la Babilonia va a ser destruida finalmente en el Armagedón. Entonces, todos estos que están en el Armagedón son los que se opusieron a Dios. ¿Ok? Por eso es que tiene relación. Entonces, su nombre suele asociarse con la idea de rebelión o oposición y bíblicamente se le vincula con el primer intento organizado de poder humano sin dependencia de Dios, que es la fundación de Babilonia. Babilonia surge entonces no solo como una ciudad, sino como un sistema. Y esto refuerza lo que está en Génesis 11, la Torre de Babel. Entonces, fíjense bien, siempre he dicho y lo voy a seguir sosteniendo en este mundo, así como con Nimrod y con Nabucodonosor y con los medos y los persas y con Grecia y con Roma, ellos quisieron hacer un nuevo orden mundial. ¿Qué es un nuevo orden mundial? Una sola religión, un solo estado, una sola nación, todo, que ellos controlen todo, una moneda, un sistema educativo, un sistema de salud, todo es un nuevo, por eso, un nuevo orden mundial. Entonces, eso ya estaba desde los tiempos bíblicos, pero Dios siempre se opuso, porque ese sistema de gobierno Dios no lo estableció en la profecía. Dios estableció en la profecía que va a estar gobernando Babilonia, luego van a venir los medos y los persas, luego Grecia, luego Roma en sus 4 periodos, su último periodo de Roma es la Roma escatológica, y después de la Roma escatológica, si queremos hablar de un nuevo orden mundial, sí, pero no aquí en la tierra, ahí en el cielo 1000 años, y después de los 1000 años, ese nuevo orden mundial va a ser aquí en la tierra, que yo no le llamaría nuevo orden mundial, el reino de Cristo, yo le llamaría el nuevo orden cósmico, porque va a ser su reino, aquí va a ser la capital de todo el cosmos, de todos los mundos donde hay habitantes que Dios tiene, este planeta va a ser la capital mundial. Entonces, bíblicamente, proféticamente, no hay como tal un cumplimiento profético del nuevo orden mundial. ¿Que eso es lo que quiere hacer hoy en día el mundo? Claro que sí. Estados Unidos, China, Rusia quieren controlar al mundo. Eso no lo podemos negar. Pero una cosa es que estés queriendo hacer eso
y otra cosa es que la profecía te diga, va a haber un nuevo orden mundial. Aquí en la tierra no va a haber un nuevo orden mundial porque Dios no diseñó el cumplimiento profético de esa manera. Y prueba de eso lo tenemos con Babel. Fue destruida, Babilonia fue destruida. Aunque la Babilonia literal cae, el espíritu de Babilonia continúa, pero en la espiritual. ¿Ok? En el Apocalipsis 14, 17 y 18, Babilonia reaparece claramente como un sistema religioso político mundial. Aquí ya no es una ciudad literal, sino una estructura global de rebelión espiritual heredada directamente del espíritu de Nimrod, porque Nimrod fue el fundador de Babel, de ese reino. Entonces, Armagedón viene del hebreo Har, y Megiddo. Har es monte y de Megiddo. De paso, ¿por qué monte de Megiddo y Armagedón? O sea, la palabra griega Armagedón viene del hebreo Har, Megiddo. Megiddo era una ciudad, ¿ok? Entonces, bueno, más que nada, sí, una ciudad en el tiempo antiguo, y entonces que estaba en un monte, pero era también un valle, el Valle Megiddo, enfrente de la ciudad del valle. Acuérdense que todas las ciudades anteriormente eran edificadas en lo alto, enfrente del valle. Y también tiene que ver con un río, por eso en la Biblia se habla del agua de Megiddo, el valle de Megiddo y la ciudad de Megiddo, o sea, ahí viene la palabra Armagedón. Todos esos términos tienen que ver el Valle de Megiddo porque ahí se libraban luchas. Y las aguas de Megiddo es porque también ahí cerca de esas aguas hubieron luchas. Entonces lo que Cristo está diciendo con esto es que en su cumplimiento final el Armagedón va a ser una destrucción, pero literal después del milenio. Antes del milenio no hay tal destrucción, sino eso es después del milenio. Ahorita su cumplimiento es simbólico, espiritual. Entonces, sobre Megiddo fue escenario de batallas decisivas en la historia de Israel, lo que les comentaba, en el tiempo de los jueces, reyes, crónicas. Está asociado con derrota, juicio y muerte. Por eso es que se trae a colación, porque después del milenio hay muerte y ejecución final. En Apocalipsis 16:16, Armagedón no describe una batalla literal, sino el conflicto entre la rebelión y el gobierno de Dios. No es literal, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, de que Armagedón no es literal. Babilonia reúne a los reyes del mundo para este último acto de desafío. Babilonia es igual a rebelión organizada y Armagedón, confrontación final, Dios, triunfo definitivo. Entonces, tenemos que Nimrod, rebelión inicial organizada, Babel, que de ahí proviene Babilonia, sistema humano sin Dios, Babilonia simbólica, rebelión mundial final, y Armagedón, colapso del sistema rebelde. Y entonces en Apocalipsis 18 se nos dice, cayó Babilonia, no la literal, sino la espiritual. Lo primero que es Babel está relacionado con Nimrod, que eso es geográficamente local, pero ya lo último, que es Babilonia espiritual, entonces ya está relacionado a nivel mundial. Entonces, desde Nimrod hasta Armagedón, Babilonia representa la historia completa de la rebelión humana contra Dios. Entonces, miren, Elena White es muy consistente. Babilonia no es principalmente una ciudad literal, hablando de la Babilonia espiritual, sino un sistema religioso apóstata. En el conflicto de los siglos enseña que Babilonia representa las iglesias que se apartaron de la verdad bíblica, ¿ok? Su caída se debe a que rechazaron la luz divina y mezclaron verdad con error. Entonces Babilonia no solamente es la Iglesia Católica Romana, hablando de las iglesias, no, es todas las hijitas. La madre es la Iglesia Católica Romana y las hijitas es todas las que se apartaron
de la verdad bíblica. Entonces, las protestantes, el mundo evangélico, todas, que se apartan de la verdad bíblica. El vino de Babilonia es falsa doctrina que embriaga espiritualmente a las naciones, porque el vino es una falsa doctrina y dice que embriaga espiritualmente. Porque si ustedes se dan cuenta, eh, algo que tiene la Babilonia espiritual con la Roma católica romana es el falso día de adoración, en domingo. Todas las demás denominaciones siguen ese falso día, esa falsa doctrina. Entonces, quiere decir que quien empezó con eso fue Babilonia. De paso, eso empieza con Babilonia literal, también lo del domingo, eso ya lo hemos visto. Lo del día domingo no es con la Iglesia Católica Romana por primera vez, no es con la Babilonia literal. Allá comenzó adoración al sol, entonces desde los tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento. Entonces, Babilonia literal embriagó a la Babilonia espiritual y por eso la Babilonia espiritual continúa con el domingo. La Babilonia espiritual embriagó a las hijitas y por eso las hijitas continúan con el domingo. Por eso, cuando alguien dice, no, la iglesia adventista es Babilonia, no sabe ni lo que está diciendo, porque Babilonia no es un grupo, es un sistema a nivel mundial y que embriaga a otras. Entonces, que yo sepa, la iglesia adventista no embriaga con sus doctrinas a otras. Embriagar es que las lleve al error. La iglesia adventista nunca te va a llevar al error porque sigue los principios bíblicos. Entonces ella explica que Babilonia está compuesta por el papado. Acuérdense que para Elena G. de Guay el papado es la unión de la iglesia y el Estado. Las iglesias protestantes apóstatas y toda religión que sustituye la palabra de Dios por tradiciones humanas. Para Elena White, Babilonia es la continuación espiritual de Babel, el mismo principio iniciado con Rod, religión sin sumisión a Dios. Entonces Elena G. de White, pues ella no habla de que este es el principio del primero y el último. Primero Babilonia y Babel y último Babilonia espiritual, pero ella está hablando de que la Babilonia literal o Babel del tiempo en Nimrod es la continuación espiritual de Babel. Entonces es el mismo principio iniciado con Nimrod, la religión sin sumisión a Dios. Elena White no describe a Armagedón como una guerra militar literal, entre naciones. Ella habla de una guerra espiritual en estos días, en estos momentos, y habla del Armagedón como una guerra después del milenio. Entonces está igual que la Biblia. Muchas expresiones empleadas por Juan son citas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esos pasajes fueron usados para describir al Israel nacional y el derrocamiento de sus enemigos nacionales. Cuando Juan hace uno de esos mismos textos, los eleva de su ajuste literal y local y les da un significado mundial y antitípico. Eso es lo que hace el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento ellos describen factores literales en conexión con el pueblo nacional de Dios y con sus enemigos nacionales. Entonces, Juan toma los cuadros del Antiguo Testamento donde se describen los conflictos del Israel nacional con sus enemigos y los utiliza para presentar de forma simbólica los conflictos de la iglesia de Jesucristo con sus enemigos. O sea, ¿qué está haciendo Apocalipsis? Está tomando las mismas descripciones del Antiguo Testamento que tuvieron un cumplimiento geográficamente local, las trae a su libro, el Apocalipsis, y ahí tienen un cumplimiento geográficamente universal. Y es la iglesia y los enemigos. Esto muestra la continuidad, el mismo Dios, el mismo conflicto, pero en un contexto espiritual y universal. Juan toma un lugar histórico real, como es Megiddo, escenario de batallas decisivas de Israel, y lo usa como un símbolo del conflicto final. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora un personaje, Lucifer.
Luz, la palabra Lucifer significa un ser de luz y los ángeles así son, ser de luz. Por ejemplo, tenemos nosotros lo que son los querubines, los serafines. La palabra serafín, un ser que arde. ¿Y por qué un ser que arde? Porque pues eh, son seres de luz. ¿Y por qué son seres de luz? Porque ellos en lugar de tener vestiduras como las de nosotros, de piel, en el caso de Adán y Eva cuando pecaron, se cubren con un manto de luz. Entonces, por eso de ahí viene la palabra Lucifer, un ser de luz. De paso se le llama el lucero de la mañana, ahí en Isaías. Y serafín, un ser que arde, o sea, que irradia luz, no que se está quemando literalmente, no, sino que irradia luz. Entonces, acuérdense que Lucifer era un querubín, ¿ok? Entonces, los querubines son los que tienen cuatro alas, según el texto bíblico en Ezequiel y en Isaías, y los serafines son los que tienen seis alas. Y los ángeles, muchos dicen dos, no, no sabemos, ni la Biblia ni el espíritu de profecía menciona que tienen dos alas, porque hay un libro que es del Elena de White, que es La verdad acerca de los ángeles. Bueno, al menos yo no he encontrado en ese libro que ella diga que los ángeles tienen dos alas. ¿Y por qué aparecen con dos alas los ángeles? Pues no sabemos. quién se... Alguien en su imaginación dijo, ah, pues le vamos a poner dos alas. De paso, las alas indican rapidez, ¿ok? En el contexto profético. Bueno, pero de eso podemos hablar en otra clase. La condenación de la antigua Babilonia se describe de manera literal en Isaías, situando a Lucifer como un gobernante invisible de aquella ciudad. Ahora, fíjense bien, esto es muy importante en lo que es la antigua Babilonia. eh, lo que es la condenación de la antigua Babilonia, dice, se describe de manera literal en Isaías, pero se utiliza a Lucifer como un gobernante invisible de aquella ciudad, o sea, de la ciudad de Babilonia. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que quien está detrás de podemos decir, el escenario profético es Satanás, Lucifer. Y entonces, en el aspecto literal, en Isaías, Lucifer es una figura también humana. Primero una figura de Satanás que está detrás, invisible, no lo miran, pues, pero es quien está detrás y luego aparece la figura humana. Babilonia fue derribada porque se convirtió en el trono mundial de Satanás. Entonces, al describir el derrocamiento de la Babilonia espiritual o antitípica, Juan emplea imágenes obtenidas de los cuadros proféticos dados en el Antiguo Testamento sobre el derrocamiento de la antigua Babilonia. En Isaías, el profeta describe la caída de Babilonia histórica. Sin embargo, el lenguaje trasciende a un rey humano. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de "O cómo caíste, oh Lucero", entonces está hablando de Satanás invisiblemente, pero está hablando también de un rey humano. En Isaías 14, 12 al 15 aparece la figura de Lucero. Isaías comienza hablando del rey de Babilonia, pero luego emplea un lenguaje que no puede aplicarse plenamente a un hombre. Entonces, ese lenguaje que aplica después, como es Lucero, pues se aplica a Satanás, que está detrás de esa destrucción. ¿Ok? Entonces, ¿quién está detrás siempre de la destrucción del pueblo de Dios? Bueno, en este caso Babilonia, no el pueblo de Dios, pero de la destrucción del pueblo de Dios, Satanás. Por eso yo les he dicho que en Apocalipsis 12:3 el dragón representa dos cosas. Número uno, a Satanás, la forma invisible. Y número dos,
a Roma imperial, porque Roma imperial fue que persiguió a el niño más bien mandó matar a los niños en la época del imperio en la época de Roma imperial. Entonces esto revela el principio bíblico del doble cumplimiento, un poder humano visible y un poder espiritual invisible que lo dirige. Entonces, ese poder invisible es Satanás. Lucifer actuó detrás de la Babilonia literal. Satanás vuelve a establecer su trono final en Babilonia espiritual. La escritura presenta una línea profética continua. Babilonia literal, caída histórica. Babilonia espiritual, caída escatológica. Y Satanás, poder invisible detrás de la Babilonia literal y de la Babilonia espiritual. Esto, si no lo entendemos, va a ser difícil que en nuestra mente, como el dragón, o es Satanás o es Roma imperial. No pueden ser las dos cosas. ¿Cómo no? Por el principio del primero y el último pueden ser las dos cosas porque primero Satanás invisible y luego un personaje, el rey. Entonces ese sí es visible. Allá en el dragón del 12:3, Satanás invisible, no lo miramos, pero el dragón visible a través de un personaje de la Roma imperial. Entonces, Dios, juez soberano, que derriba todo trono rebelde. Entonces, el derrocamiento de la Babilonia literal es el modelo profético del derrocamiento final de la Babilonia espiritual. El mismo espíritu que actuó en el pasado vuelve a manifestarse y el mismo Dios que juzgó, entonces juzgará nuevamente. Los babilonios destruyeron Jerusalén, quemaron el magnífico templo de Salomón, el cual era el centro de su vida religiosa y nacional, y se llevó cautivo al pueblo nacional de Dios. Lucifer, el rey invisible de Babilonia espiritual, unió sus fuerzas para atacar y destruir a la iglesia, el templo de Dios. Entonces, es lo mismo, se vuelve a repetir, pero ahora de manera universal. Nunca se debe perder de vista el tipo y el antitipo en el estudio del Apocalipsis o el significado de los símbolos no va a ser entendido en su sentido adecuado. Si no tenemos en cuenta lo que es el primero, el último, literal, simbólico, local, universal, tipo, antitipo, vamos a perder el significado del símbolo, no lo vamos a poder entender. Ah, pero cuando estudiamos estos principios, qué fácil es interpretar eh, eh, lo que es la profecía. Bueno, tenemos ahora el Éufrates, el río Éufrates. Dios repite los mismos principios a lo largo de la historia, cada vez en una escala mayor, para confirmar la certeza del cumplimiento. El primer evento establece el modelo. El último evento lleva a su cumplimiento pleno y universal. El tipo es histórico y local. El antitípico es espiritual, final y mundial. Entonces, bajo estas leyes, los eventos de Babilonia literal no pueden quedar como hechos aislados, deben repetirse en la historia final del mundo. De acuerdo con las leyes de repetición del primero y del último, y del tipo y antitipo, todo esto tiene que repetirse a una escala mundial. Eso es bíblico. Así, la alusión de Apocalipsis 16, 12 al 16, del secamiento de las aguas del Éufrates y el derrocamiento de la Babilonia espiritual por los reyes del este, también tiene que cumplirse. Entonces, el Éufrates, simbólico en Apocalipsis, se seca, no literalmente, las aguas representan pueblos, muchedumbres, se seca, quiere decir que los reyes las naciones del mundo no le dan el apoyo a Babilonia, la gente, los pueblos, no le dan el apoyo a Babilonia. Eso significa secar. Y cuando se seca, vienen los reyes del oriente o del este. ¿Quiénes son? Jesús y sus ángeles. Y entonces, este, eh,
es lo que nosotros conocemos la segunda venida. En su segundo advenimiento, el líder y comandante de las fuerzas de la justicia va a derrocar a las fuerzas del mal en el conflicto antitípico de Megiddo. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo viene del oriente? Porque acuérdense que para que Babilonia literal fuera destruida y fuera tomada, Ciro, que es una figura de Cristo, Ciro es el tipo y el antitipo es Cristo. Ciro es lo primero y Cristo es lo último. Ciro es lo literal, geográficamente local, y Cristo es lo universal, literal también, pero universal. Entonces, Ciro tuvo que desviar el río Éufrates, lo secó y de esa manera destruyó Babilonia. Por eso es que se dice que después de que el río Éufrates se seca, ¿quién lo seca? Cristo. Y porque Cristo hace que la gente no apoye a Babilonia. Y entonces ahí dice, después de que secan, se prepara el camino para los reyes del oriente. Ciro venía del oriente con su ejército. Entonces los reyes del oriente es Cristo y su ejército de ángeles. Qué fácil entender la profecía, ¿sí o no? Facilito, pero con el principio del primero y del último. No que empezamos, no, secamiento del río Éufrates. No, pues literalmente ahí en el Medio Oriente se va a secar para que pasen las tropas que vienen del oriente, del este. Ese es el concepto futurista, dispensacionalista del mundo evangélico. El secamiento del Éufrates es antitipo, o sea, es espiritual o simbólico. En Apocalipsis 16:12, Juan aplica esta imagen al tiempo del fin en sentido simbólico, no literal. Las aguas representan pueblos, multitudes y naciones. El secamiento representa la retirada del apoyo mundial de Babilonia espiritual. Babilonia cae no solo por juicio divino, sino porque pierde el respaldo de los poderes que la sostenían. Entonces, los reyes del oriente, en el antitipo, así como Ciro fue libertador del pueblo de Dios, los reyes del oriente apuntan tipológicamente a Cristo, el verdadero libertador. Cristo es el sol de justicia que nace del oriente, el príncipe del ejército de Jehová. Él encabeza las fuerzas de la justicia en el conflicto final. De paso, tengo una materia solo de los reyes del oriente. Buenísima que está esa materia, así que no se la pierdan cuando la tengamos y ahí vemos más acerca de Cristo. Aquí solo, estos solo son principios, aquí no estamos en la interpretación todavía. En esa materia de los reyes del oriente ya entramos a la interpretación, pero los reyes del oriente no es ejércitos que vienen del este y pasan en seco el río Éufrates, literal. No, los reyes del oriente es Cristo y su ejército. El conflicto antitípico de Megiddo, que es Armagedón, no es una guerra geográfica, sino el clímax del conflicto entre el bien y el mal, la confrontación final entre la autoridad de Cristo y la rebelión de Satanás. El Armagedón antitípico representa la decisión final de la humanidad. Entonces, miren, el Éufrates, los reyes del oriente y el Armagedón, esos tres están juntos, están unidos. Con una cosa que tú malinterpretas todo lo demás porque está unido, o sea, va en cadena. Si tú dices el Armagedón es literal, bueno, una guerra, un conflicto. Entonces, ya, eso te lleva a que el Éufrates sea literal y te lleva a que los reyes del oriente sean literales. Pero el principio bíblico está diciendo que eso, Armagedón, Éufrates y reyes del oriente, bueno, Armagedón y Éufrates es simbólico, pero reyes del oriente no es literalmente ejércitos de este mundo, de allá del este, en el Medio Oriente, no. Los reyes del oriente literalmente Jesús y sus ángeles. Eso es si lo queremos. Si estamos hablando de que es literal,
sería Jesús y sus ángeles. Entonces, los eventos de Babilonia literal exigen un cumplimiento final, mundial. Apocalipsis 16 presenta ese cumplimiento en lenguaje simbólico. El secamiento del Éufrates y los reyes del Oriente anuncian el colapso de Babilonia espiritual. Cristo, el líder y comandante, derrota definitivamente a las fuerzas del mal en el Armagedón antitípico. ¿Cuál es la relación entre la primera y última? Primera mención, promesa, lo que Dios hará, aunque no se cumpla plenamente. Última mención, cumplimiento. El evento alcanza su plena magnitud, revelando el propósito divino. Escala mayor en la última. El principio es el mismo, pero la repercusión es global, espiritual y definitiva. O el cumplimiento es universal. Eso de los reyes del Oriente no solamente va a ser allá en el Medio Oriente, no. Dice la Biblia, todo ojo le verá. Para entender lo que va a suceder en la última batalla del Megido antitípico, tenemos que volver a la primera batalla antitípica peleada en Megido. En el ajuste típico de los enemigos de Dios que oprimieron poderosamente a los hijos de Israel, la ira de Dios es encendida cuando aquellos guiados por Satanás persiguen y dañan a su pueblo. Entonces, tenemos la última batalla. Miren, esto es lo que es Megiddo, la ciudad. Y esto es el valle, ¿ok? El valle de Megiddo. Bueno, entonces, en la última batalla antitípica de Megiddo, todos los enemigos de Cristo y de su iglesia van a ser derrotados, ¿ok? Todos los enemigos de Cristo y de su iglesia, ¿ok? Cristo tiene enemigos, su iglesia tiene enemigos, van a ser derrotados por Cristo. Cuando Jesús se refiere en Apocalipsis al conflicto de Megiddo, él lo hace de acuerdo a las leyes de repetición del tipo y del antitipo, del primero y del último. Primera batalla es el tipo, derrota de los enemigos humanos de Israel, muestra cómo Dios lucha por su pueblo. Última batalla, antitípico, derrota final de Satanás y sus aliados, mostrando el cumplimiento universal. Entonces aquí entraría lo literal, acá lo simbólico. Aquí lo que es este cumplimiento geográficamente local, cumplimiento geográficamente universal. Aquí sería para el pueblo de Israel literal, acá sería para el pueblo de Israel espiritual. ¿Se dan cuenta? Todo entra, por eso son importantes esos principios. La cuenta histórica de la primera batalla en Megiddo muestra que fue un conflicto entre fuerzas conducidas por Satanás contra el pueblo de Dios. El tipo histórico muestra que ningún enemigo puede prevalecer contra el pueblo de Dios si él interviene. Este evento prepara el modelo para el conflicto final, Armagedón, donde Cristo asegura la victoria definitiva. Lo que sucedió en Megiddo, histórico, se cumple a escala mundial en Armagedón, simbólico, antes del milenio, pero Armagedón literal, después del milenio. Entonces se va a cumplir. El conflicto en Megiddo será de alcance mundial, conforme a las leyes de interpretación profética ilustradas a lo largo de todo el Apocalipsis. Esta batalla se librará entre Dios y las fuerzas del mal, las cuales buscan perseguir y destruir al pueblo de Dios. Ellos encuentran su destino porque Dios interviene para liberar a su pueblo. Así que cualquier otra interpretación ignora no solo la ley del primero y el último, sino que toda otra ley de interpretación de la Biblia. Entonces, si nosotros le damos otra interpretación a Armagedón, que es literal, pues está ignorando el principio bíblico, porque el principio bíblico te dice que lo que fue primero es a una escala local y lo que es último es a una escala mundial. Y lo primero fue literal y lo último es simbólico. Entonces, lo importante en estas batallas del Antiguo Testamento que fueron literales es que Dios era el que libraba, no era que Israel, ¿no? Entonces, lo mismo en el Armagedón espiritual que estamos ahorita, Dios es el que está librando esas batallas por nosotros, esa lucha espiritual, pues Dios nos ayuda. Después del milenio, cuando el Armagedón sea literal, que literalmente se va a destruir a los impíos y a Satanás, entonces
ahí lo va a hacer Dios. Siempre es Dios. Entonces se toma esa figura para llevarlo a un escenario profético. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.